2 de la tarde con 49 minutos, tiempo de ir a buscar la columna de todos los días lunes, como lo venimos haciendo siempre, junto a María de Los Ángeles Sanún. Marilyn, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien. Bueno, Marilyn, ir hablando un poquito sobre lo que ha sido, ¿no? Una semana durísima con los despidos del Estado. Por un momento, cuando uno escuchaba las palabras de Adorni o cuando va escuchando la palabra también de algunos funcionarios, integrantes del gobierno, da la sensación como que esto lo estarían celebrando. Sí, la verdad es que yo creo que hay una falta también de concientización en general, ¿no? En la sociedad de qué implica esto, porque no se trata solamente de los despedidas del Estado y de tantas familias que quedan sin trabajo. Hoy mismo veíamos que Ujú. de las empresas ferroviarias han despedido más de 150 empleados Ujú. públicos, lo cual también denota y demuestra que va a haber en consonancia una desarticulación de la política de transporte y de la política ferroviaria en el país. Claro. Eso es lo que tenemos que leer, porque frente a la desarticulación del ANSES, por ejemplo, Ujú. ¿qué pensamos que por qué se hace? ¿Por qué se lleva adelante esa desarticulación de uno de los organismos del Estado? Y porque evidentemente están pensando en que el ANSES deje de cumplir el rol que cumple, en terminar de socavar las jubilaciones, las pensiones, las distintas herramientas de política social que se canalizan a través del ANSES. Por eso también se va a prescindir de trabajadores y de trabajadoras del sector. Claro, bueno, porque es ese Frente a, juego y que encubierto me va llevando lo que es volver a hablar de lo que han dicho en campaña también, estamos hablando de FJP, de que un Estado no eso, funcione y que dejarlo en manos del privado. exactamente, volver a esta FJP, que ustedes recordarán antes de que finalmente se tomara la decisión de nuevamente ir hacia un sistema público en materia de jubilaciones, esa FJP, la verdad es que dejaron a los jubilados y a las jubiladas en una Ujú. situación tremenda de una pauperización en materia de ingresos terrible. Claro. De hecho, creo que quedaban 5.000 o 6.000 todavía jubilados o jubiladas que habían quedado en el esquema de las Ujú. AFJP y estaban percibiendo menos de $100 hacia el fin del gobierno anterior, que Claro. estaban pidiendo incluso algún tipo de reivindicación respecto de sus ingresos. Y además, bueno, porque habían convertido digamos, los fondos o esos fondos en un verdadero negocio financiero, Ujú. que le prestaba plata al Estado a tasas realmente exorbitantes y que jugaban o que timbiaban digamos los recursos o los dineros de los jubilados. Bueno, ahora van hacia el mismo esquema, por eso la desarticulación del ANSES. Y Claro. así con cada uno de los organismos del Estado. Por eso digo, no pensemos solamente en que hay tantos trabajadores y trabajadoras despedidos y cómo impacta en sus familias. También pensemos en lo que Ujú. implica desarticular el Estado. No, totalmente. Y además me parece que, bueno, si uno lo quiere trasladar esto y lo quiere pensar con la ENACOM, es, bueno, no encontrés una queja cuando tenga una interferencia de señal o cuando te Así vaya es. cobrando precios absurdos por las tarifas en las diferentes telecomunicaciones. Y en el caso de los despidos del CENAR, es para pensarlo desde el negocio inmobiliario para un Puerto Madero 2 en Buenos Aires, pero metiendo por debajo de la mesa las sociedades anónimas deportivas que a los clubes de barrio se lo va a llevar puesto para que esos lotes sean complejos inmobiliarios. Exactamente, pero no solo los complejos inmobiliarios, el negocio del fútbol. Fíjate vos, ¿no? La desarticulación, por ejemplo, del SENASA, Ujú. del INTI, del Claro. INTA, de organismos que tienen que ver con el desarrollo de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, de cómo se controlan los alimentos. Fíjate que por un lado te abren las importaciones de alimentos y por el otro te desarticulan el SENASA, que es el Claro. que tiene que controlar justamente qué es lo que comemos los Ujú. argentinos y las argentinas. Entonces, no, todo este tipo de cuestiones amerita que las podamos analizar con mayor profundidad, porque el correr al Estado Sí. absolutamente
de la centralidad que tiene que tener en cualquier país que se precie de pensar en el conjunto de sus habitantes, bueno, trae aparejadas también estas cuestiones, ¿no? El retiro completo del Estado no es solo el despido de sus trabajadores y de sus trabajadoras, sino también la desarticulación total y digamos, el quitarle las facultades que el propio Estado tiene en materia de control, en materia de desarrollo, etcétera. Bueno, a ver, lo charlábamos hoy al comienzo del programa con el titular de la Asociación de Panaderos aquí de la provincia y que también hacía referencia a, bueno, estamos planteando las tarifas impagables y demás, donde hoy no tenés un acompañamiento del Estado, que eso te afecta a la producción, y hace un ratito leíamos la caída de los salarios porque esto que vos vivís a nivel del empleo público ya se te empieza a trasladar hacia el privado de paritarias que no se homologan con el acuerdo que se terminan llegando, o bien si no, de empresarios diciéndole a las otras empresas más chiquitas que forman parte de la Cámara, ustedes no firmen la paritaria con estos gremios por estos números. Totalmente, bueno, estamos viéndolo con las automotrices. Claro. Las automotrices absolutamente todas están prescindiendo de personal. Me dice el sector de las concesionarias de venta de vehículos que la caída es estrepitosa. La caída en materia de muebles, la Cámara del Mueble viene planteándolo incluso para dentro de la UIA. Creo que son una de las voces que más se está escuchando dentro de la propia UIA, planteando la caída estrepitosa también del consumo, de la compra, esta cantidad de empleados públicos que dejan de tener empleo, que dejan de tener trabajo, también se sustraen al consumo. Claro. Entonces esto obviamente que repercute en la actividad económica. Yo no digo que el empleo público deba sostener la actividad privada. Yo creo que la actividad privada la sostiene sin lugar a dudas un modelo económico de producción, de desarrollo que hay que fomentar en la Argentina, un modelo económico de industrialización. Ahora, lo que sí planteo es que para ese modelo económico hace falta un Estado que cumpla el rol que tiene que cumplir, y para cumplir su rol el Estado se hace o necesita o requiere del empleo público, necesita de policías, enfermeras, médicos, enfermeros, necesitamos de una cantidad de jueces, de fiscales, todo eso es parte del Estado. Sí, sin duda, si no, no lo puedo llegar a tener. Yo me quedaba cuando vos estabas hablando de, bueno, se abre la importación de alimentos, pero no hay un SENASA que controla, y en este tiempo del dengue lo que vamos teniendo es, se abre la importación de repelentes, pero la ANMAT no lo va a supervisar. Claro, ¿quién controla qué te estás aplicando? Porque uno cuando toma un medicamento en la República Argentina, y creo que lo vivimos todos y sabemos, o muchos aprendieron en la época de la pandemia. Ustedes recuerdan cuando por ahí se improvisaba haciendo un respirador o generando, bueno, todo tenía que pasar por la mirada del ANMAT. ¿Por qué? Porque bueno, es justamente el control de calidad que se requiere, porque está en juego la salud pública, la salud de los argentinos, de las argentinas. Bueno, con los medicamentos pasa exactamente lo mismo, con los repelentes pasa lo mismo. ¿Qué papá o qué mamá va a estar tranquilo de aplicarle a su hijo un repelente determinado que entró por importación si no tiene el visto bueno del ANMAT, que está controlando que realmente eso que está ingresando no esté perjudicando la salud de las personas? Bueno, todo eso forma parte del andamiaje que sostiene al Estado. Las herramientas de control del Estado, del comercio externo, del comercio exterior, también forman parte de las herramientas que tiene el Estado para controlar lo que ingresa a la Argentina. Sí, y además me parece que también vos necesitas un Estado que esté organizando, que esté armando, que esté conduciendo. No me voy un ejemplo muy atrás en el tiempo, me voy con el ejemplo de lo que fue la pandemia, y me quedaba en la mente la frase de Catopote diciendo, bueno, me llamaron para construir rutas, pavimentos, cloacas y demás, y me vi construyendo hospitales y ampliando zonas o lugares para la atención. Hubo un Estado presente y hubo un Estado que organiza. Hoy, a ver, si vos me corres, Marilyn, le conocí hace poquito la voz y la cara al ministro de Salud de la Nación. Quien está al frente de salud en la provincia no tenés referencia, y quien está al frente de salud del municipio hoy tampoco. Claro, hay un retiro total del Estado, porque frente a la cantidad de recursos absolutamente acotados, esto implica un retiro
total, un retiro donde el Estado nos hace cargo de eso. Veamos el tema del dengue en la ciudad de Rosario. Claro. A mí también me preocupa sobremanera lo que está ocurriendo, porque camino a la ciudad de Rosario, porque voy a los barrios de la ciudad de Rosario, y también el norte provincial, digo, Claro. que está también dentro de la zona neurálgica con respecto a los contagios y a la propagación del dengue. Esto de salirse el Estado del rol de no solo la vacunación en materia preventiva, que debe ser segmentada, etcétera, sino también estamos hablando de la provisión de repelentes, las fumigaciones, que tratar de evitar o ayudar o colaborar en las casas, fundamentalmente por la descacharrización que es necesaria para evitar la propagación del dengue, porque sabemos que esto tiene más que ver con una cuestión domiciliaria, con una cuestión de no tener agua alojada. Claro. Donde se pueden reproducir las larvas. Todo esto también necesita y requiere de un Estado con un proyecto y una planificación en materia de salud pública. Sí, que hoy lamentablemente no la vas teniendo y volvemos a ese punto que te decía a lo mejor con los panaderos en la parte comercial. Hemos quedado muy solos como sociedad. Así es. Bueno, no es casualidad lo que ocurre en materia de legislación, digo, los proyectos, tanto el de emergencia que fracasó en el Congreso, como el decreto de necesidad y urgencia, que se dictó y que fue rechazado en el Senado y que esperamos que sea rechazado también en la Cámara de Diputados, tiene una serie de normas de derogación, de normas que generaban controles, que tenían una presencia del Estado importante, que es absolutamente deliberada. Digo, no es casualidad que a través del decreto de necesidad y urgencia se deroguen cerca de 70 leyes y se reformen cerca de 300. No es una casualidad, porque lo que se está haciendo es justamente desarticular todas las herramientas que tiene el Estado. ¿Cuál es la preocupación más grande que hoy tienen y que tenemos los argentinos y las argentinas? Es el precio fundamentalmente de los alimentos, de los alquileres, de las tarifas. Bueno, lo primero que hacen a través del decreto de necesidad de urgencia es retirar el Observatorio de Precios dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, la ley de góndola y la ley de abastecimiento. 3 herramientas fundamentales para por lo menos generar alguna referencia de precios en la Argentina que no existen, porque uno va a comprar cualquier producto de primera necesidad, tiene un precio determinado y si no lo comparaste con otro, la verdad que estás medio desorientado con respecto a si te están cobrando una locura o de verdad ese es el precio de lo que el precio que te están cobrando, ¿no? Sí, habrás perdido toda referencia y mientras tanto el costo de la vida es cada vez más caro, sin una intervención del gobierno a la hora de regular precios de alimentos, prepaga, telecomunicaciones, medicamentos, pero sí un gobierno presente a la hora de, no me aumentes más de lo que dio la inflación, la paritaria, porque no te lo homologo. Exactamente, entonces uno advierte eso, cuando uno habla de un retiro absoluto del Estado, también estamos hablando del Estado municipal y del Estado provincial. Sin dudas. Porque la verdad es que uno no escucha tampoco voces demasiado marcadas en torno a lo que está sucediendo. Y la verdad es que debiera ser así, debiera marcarse una posición al respecto, que no la estamos viendo. No, y que claramente, ya con esto te despido también. A ver, en 2 puntos muy claros, tanto Puyaro como Pablo Hapkin fueron la misma sintonía del gobierno. El primero en el tema de la distribución alimenticia, cuando Nación corta, y en la otra del transporte, que la consecuencia la termine pagando la gente. Absolutamente. Bueno, nosotros acompañamos el inicio de un amparo en la ciudad de Santa Fe, pero fue una presentación que, por supuesto, en caso de que progrese este amparo, por supuesto, va a impactar en toda la provincia, no solo en la ciudad de Santa Fe, sino en Rosario y en el resto de la provincia, porque nosotros nos basamos fundamentalmente en la ausencia de audiencias públicas, que es lo que va a ocurrir ahora con el tarifazo. Hay un tarifazo enorme donde no se están llevando adelante, tal como establece la Constitución Nacional, audiencias públicas que permitan a la sociedad de verdad interactuar y hacerse escuchar de por qué no tiene que llevarse adelante ese enorme tarifazo. Y la verdad es que ni provincia ni ciudad
han tenido posiciones muy, muy claras. Parece ser como que se justifican en la necesidad de poder contar con algunos recursos del gobierno nacional, que si se habla o si se expresa algún tipo de posición en contrario, pudiera tener alguna represalia. Y la verdad es que los dirigentes políticos tenemos la obligación de decir lo que pensamos y de plantear lo que pensamos y de defender los territorios a los cuales gobernamos. Sí, sin dudas. Marilyn, como siempre, un placer recibirte cada lunes aquí en el programa y renovamos esta charla la semana que viene. Igualmente, siempre es muy grato charlar con ustedes. Te mando un abrazo, Diego, para vos y para la audiencia. Un placer Buena enorme. semana. María de Los Ángeles Agnum dialogando con nosotros y acá poniéndole punto final a esta edición de 1330 Noticias.